y a ver si alcanzamos a mirar sobre ya iniciar otro medio de prueba que es la prueba pericial. Pero antes de ello, pues quiero resolver el parcial, que estaba muy fácil ese parcial. Entonces vamos a mirar y vamos a resolver ese parcial. Acá tengo entonces el contenido de ese parcial. Y dice examen parcial de derecho probatorio y dice, teniendo en cuenta los siguientes conceptos, indique la respuesta correcta. Dice, primera pregunta, ¿es el hecho que se pretende demostrar con la prueba elemento material probatorio o evidencia física y que tiene una relación directa con el hecho, materia de investigación dentro del proceso? A esto se denomina A, conducencia de la prueba o elemento material probatorio. B, utilidad de la prueba o elemento material probatorio. C, materialidad de la prueba o elemento material probatorio. D, pertinencia de la prueba o elemento material probatorio. Entonces es la de pertinencia de la prueba o elemento material probatorio, que yo decía que esto tiene que tener una estrecha relación con el lugar de los hechos y que debe servir para el esclarecimiento de esos hechos. Segundo, dice, se refiere a que el elemento material probatorio o evidencia física o la prueba debe tener consonancia, relación, concordancia con la realidad que pretenda demostrar. En caso contrario, este elemento material probatorio o evidencia física puede inducir a error al funcionario, al juez, y puede llevar incluso a un fraude procesal. La prueba o elemento material probatorio debe estar libre de dolo, fuerza, coacción, engaño, amenaza, etc. Y dice, estamos hablando de A, principio de veracidad de la prueba. B, principio de apreciación de la prueba o elemento material probatorio. C, principio de unidad de la prueba o elemento material probatorio. Y D, principio de igualdad de la prueba o elemento material probatorio. Acá era la A, principio de veracidad de la prueba o elemento material probatorio. Tercero, se refiere a los hechos que interesan al proceso y sobre los cuales versa el debate y la ley exige probar, pero que se pueda pronunciar para que se pueda pronunciar la decisión o la sentencia. En cada proceso debe probarse aquello que forma parte del proceso. Un presunto fáctico para la aplicación de las normas jurídicas. Hablamos de objeto de la prueba o elemento material probatorio, tema de la prueba o elemento material probatorio, carga de la prueba o elemento material probatorio y finalidad de la prueba o elemento material probatorio. Acá era la B, tema de la prueba o elemento material probatorio. Cuarto, una prueba válidamente practicada en un proceso anterior puede ser considerada en otro proceso y será apreciada por el juez, garantizando el principio de contradicción. Debe darse a conocer a la contraparte antes de su valoración. Hablamos de A, prueba anticipada, prueba sobreviniente, prueba extraprocesal o prueba trasladada. Entonces es la prueba trasladada porque dice que válidamente se había practicado en otro proceso y se podrá aplicar a este nuevo. Prueba trasladada que viene a ser la D. Quinto, el procedimiento penal de tendencia acusatoria, Ley 906 del 2004, establece unos específicos momentos procesales para que las partes, fiscalía y defensa efectúen el descubrimiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física para respaldar probatoriamente la veracidad de los hechos. El descubrimiento probatorio hace parte del debido proceso. Teniendo en cuenta el concepto anterior, identifique en qué momento procesal se practican las pruebas. Dice A, audiencia de juicio oral, B, audiencia de formulación de acusación, C, audiencia preparatoria y D, audiencia de formulación de imputación.
Entonces yo les decía que la práctica de las pruebas siempre se llevará a cabo en la audiencia de juicio oral. El descubrimiento de las pruebas siempre se llevará ya sea en la audiencia de formulación de acusación o en la audiencia preparatoria. Sexto, es una excepción al principio de inmediación. Se forma antes del momento procesal y ante el juez penal municipal con función de control de garantías y no ante el juez de conocimiento. Con esto ya les estoy dando la respuesta. Esta prueba se debe presentar en la investigación y hasta antes del juicio oral, durante la investigación y hasta antes de la audiencia preparatoria, durante la investigación y hasta antes de la audiencia de formulación de acusación y antes del descubrimiento de los elementos materiales probatorios y explicación de conducencia, pertinencia, utilidad. Acá estamos hablando nosotros de esa prueba extraprocesal anticipada y nosotros decíamos que esa prueba anticipada se debe practicar siempre ante el juez penal municipal con función de control de garantías y se presenta desde el momento de la investigación y hasta antes del juicio oral. Entonces es la A en la investigación y hasta antes del juicio oral. Séptimo, son instrumentos del proceso penal y pueden ser ordenados por un juez al inicio de un litigio para garantizar la eficacia del proceso. Acá ya estamos claros de qué se trata. Y para la indemnización integral a la víctima o para cumplir los requisitos subjetivos tipificados en el artículo 308 del Código Procesal Penal. Entonces, A, pruebas extraprocesales anticipadas o sobrevinientes. B, práctica de las medidas cautelares. C, practicar las medidas de prueba o elementos materiales probatorios. D, verificar conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba. En esta pregunta era la B, la práctica de las medidas cautelares, porque recuerden que yo les decía que las medidas cautelares, tanto en el Código General del Proceso como en el Código de Procedimiento Penal, se llevan a cabo para garantizar primero que todo el proceso, ¿cierto? Y segundo, para garantizar la indemnización en materia penal de que se le paguen los daños a la víctima. Octavo, dice, es el conjunto de piezas indispensables, entrelazadas, relacionadas, unidas por una secuencia lógica para que funcione esa relación directa de la evidencia o elemento material probatorio en la escena de los hechos, con el momento que la prueba o elemento material es obtenida, recolectada con la investigación y desarrollo del proceso. Hablamos acá de rotulación de los elementos materiales probatorios de evidencia física. B, cadena de custodia de los elementos materiales probatorios de evidencia física. C, tipos y objetos de los elementos materiales probatorios de evidencia física. D, principio de proporcionalidad de la prueba o elemento material probatorio. Acá estamos hablando de la B, que es cadena de custodia de los elementos materiales probatorios o evidencia física. Noveno, cuando hablamos de huellas, ojo con esta pregunta. Cuando hablamos de huellas y su clasificación, dijimos que no existen o no hay dos dibujos iguales. La huella dactiloscópica es fiable y puede identificar con certeza y claridad al presunto responsable o culpable de la conducta punible. No hay dos personas con las mismas huellas dactilares, inclusive ni los gemelos. Según la clasificación, indique qué clase de huella estamos hablando. A, huellas visibles o positivas. B, huellas naturales. C, huellas por su morfología. Y D, huellas diversiformes. Y estamos hablando de las huellas diversiformes.
porque si hablamos nosotros de las huellas naturales, nosotros dijimos que las huellas naturales aparecen de forma natural en ambas manos desde los 6 meses de vida intrauterina hasta la muerte, inclusive en el proceso de putrefacción. Y acá nunca habla, no les estoy hablando yo de que aparecen de manera natural en ambas manos desde los 6 meses de vida intrauterina y hasta la muerte, inclusive de su putrefacción. Entonces estamos hablando acá de las huellas diversiformes. 10º, corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revisten características de un delito y que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo. Uno de estos órganos de indagación e investigación no ejercen permanentemente policía judicial. A. La Contraloría General de la República. B. Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. C. Los miembros de Policía Nacional y D. Los miembros de Policía Judicial. En la Contraloría General de la República no tiene funciones permanentes de policía judicial, sino transitoria. Y ese era el parcial, doctores. No he mirado, doctores, escúchenme, no he mirado las notas porque ayer tuve que salir estaba un poco delicado de salud de esa diabetes, tuve que salir al cardio infantil en las horas después de haber dictado esa clase y no he tenido el tiempo suficiente para mirar las calificaciones. Creo, doctores, que les fue muy bien porque en este evento no hubo ninguna reclamación ni ninguna situación que me llamaran a decir que les fue mal o que de pronto la plataforma no los dejó entrar, creo, y quiero preguntar a ver si la plataforma los dejó entrar, y segunda pregunta, a ver si les fue bien. Me imagino que sí, porque están muy tranquilos, están... Profe, Doctor, buenos días. Completamente confundido, profe. ¿Por qué, doctor? Doctor, buenos días, ¿cómo está? Qué pena. Bueno, siga, compañero, tranquilo. No, hágale, tranquilo, ya le formulo Doctor, la ¿cómo pregunta. está? Doctor, yo ayer le escribí en el grupo y posteriormente también le escribí, doc. Lo que pasa es que yo me encuentro ubicado en un municipio y desde el día lunes, desde el día martes en la noche no había luz. Intenté conectarme y fue imposible por la mañana, llegó la luz como a las 8:40, 8:45 y fue cuando intenté conectarme, ¿sí? Entonces, no sé, doctor, no pude presentar el parcial. Pues por esa calamidad que le estoy comentando. No sé, doctor, qué puede hacer en ese momento. Qué pena, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a mirar a ver qué hacemos. Gracias, doctor. La otra persona que me iba a preguntar... Sí, profe, Buenos días, profe. Jonathan. estaba confundido. Sí, señor. Señor. Es que yo tenía acá en policías permanentes, en policía judicial permanente, me parecía la Procuraduría y la Contraloría, el tránsito, directores del INPE, la persona en custodia, y ubicación a los alcaldes e inspectores de policía. Ahí tuve confusión completa porque a mí sí me sale Contraloría y Procuraduría como policía permanente. Nosotros vamos a mirar, doctores, cuando hablamos de la indagación y la investigación, mejor dicho, miremos a partir del artículo 200 en adelante, doctores, y vamos a recalcar eso. Artículo 200 del Código de Procedimiento Penal, donde nos habla de la indagación y la investigación, Sí. y hablemos del 201 y 202 de ese mismo Código de Procedimiento Penal, y vamos a mirar y vamos, claro, yo siempre les he dicho a ustedes que en el evento de que se haya cometido algún error por parte de cualquiera de nosotros, pues toca explicarlo y toca mirar a ver.
Y ahí claramente en el 201 y en el 202 del Código de Procedimiento Penal me indica quiénes son, hacen parte o forman parte de Policía Judicial Transitoria y de Policía Judicial Permanente. Y vamos a mirar la pregunta, cómo fue formulada. Yo acá pues trato de que esos parciales queden por escrito y vamos a leer primero que todo la pregunta. Dice, corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación e investigación. Claro, la Fiscalía General de la Nación inicia esa indagación y esa investigación pues a través de Policía Judicial. El fiscal que conoce del caso, doctores, pues es el jefe de la Policía Judicial en ese momento de iniciar esa indagación y esa investigación, ¿cierto? Pero quien hace prácticamente la indagación e investigación pues viene a ser Policía Judicial, teniendo en cuenta cada uno de los roles o funciones que tiene Policía Judicial. Y dice, entonces, corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito. Acá nosotros podemos agregar que revistan características de una conducta punible, ¿cierto? Y que lleguen a su conocimiento, obvio, lógico, cuando llegan al conocimiento de la Fiscalía, que se ha cometido un presunto delito o la comisión de una conducta punible, pues la Fiscalía iniciará esa indagación y esa investigación para llevar a cabo a través de Policía Judicial lo que nosotros hablamos de la localización, recolección, embalaje y rotulado de los elementos materiales probatorios de evidencia física, ¿cierto? Si llega primero a su conocimiento, pues tiene que iniciar esa investigación. Y dice acá que ya sea mediante querella, claro, de esa manera es que se tiene conocimiento la Fiscalía, petición especial o por cualquier otro medio idóneo. Inicia la investigación en ese evento. Y acá dice, uno de estos órganos de indagación e investigación no ejerce funciones permanentes de policía judicial. Y dice que es la respuesta correcta. La Contraloría General de la República no ejerce permanentemente funciones o roles de policía judicial, y vamos a esclarecerlos, o si estoy equivocado, doctores, alguien que me colabore con la lectura del artículo 201 y 202 del Código de Procedimiento Penal. Profe, 201, buenos días. Doctora Luz Estela, muchas gracias. Bueno, artículo 201, órganos de policía judicial permanente. Ejercen permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esa función, pertenecientes al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus dependencias especializadas. Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de Policía Judicial de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional. Listo. Creo que en el artículo 202 es donde nos va a indicar cuáles órganos... Sí. Dice bueno, artículo 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia los siguientes organismos: la Procuraduría General de la Nación. 2. La Contraloría General de la República. 3. Las autoridades de tránsito. 4. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control. 5. Los directores nacional y regional del INPEC. Los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario. 6. Los alcaldes. 7. Los inspectores de policía. Parágrafo. Los directores de estas entidades, en coordinación con el fiscal general de la Nación, determinarán los servidores públicos
de su dependencia que integran las unidades correspondientes. Listo, doctora. Y entonces la pregunta es, ¿uno de estos órganos de indagación o investigación no ejerce funciones permanentes de policía judicial? No ejerce funciones permanentes. Y entonces, acá en el 201 dice, órganos de policía judicial permanente. Entonces, acá nos indica que el Cuerpo Técnico de Investigación es un órgano permanente, claro. La Policía Nacional es otro órgano permanente. Los miembros de Policía Judicial es otro órgano y acá dice que los órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial de manera especial dentro de su competencia, la Contraloría General de la República. Entonces, venga, porque sí creo que estoy equivocado acá. ¿Cómo es que dice el número, el 202, doctora, por favor, me repite? 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia los siguientes organismos: la Procuraduría, la Contraloría, las autoridades de tránsito, las entidades públicas que ejerzan con funciones de vigilancia y control, los directores del INPEC. ¿Continúo o ahí ya? No, hasta ahí, doctora. Entonces el doctor Jonathan creo que tiene razón, porque ahí según el 202 me dice que ejercen inclusive permanentemente funciones de policía judicial y especiales. Entonces yo voy a revisar y las personas que tengan, no sé si vale esta pregunta, ¿esa qué pregunta era, doctor Jonathan? Se me olvidó. Profe, creo que esa era la octava, si no estoy mal. La octava o la 10, sí. Ok. Listo, doctores. Esta Doctor. no sé, entonces, señor. Doctor, buenos días. Habla Diego Torres. Doctor, yo tengo una Diego. duda. Sí, Señor. y es referente a la misma pregunta con respecto al artículo 201. No entiendo bien ahí la redacción del artículo cuando dice que órganos de policía judicial permanente. Ya está claro que acá la Contraloría ejerce permanente y además especial. Especial, Dice, sí. ejercen permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esa función, De esta función. pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus dependencias especializadas. Pero acá, luego dice en el párrafo donde dice, en los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional. O sea que yo deduzco que la Policía Nacional en sí como tal no es permanente. La Policía Nacional. Sí. Sí, porque acá dice que en Sí, así es. Yo solamente, doctor, buenos días. En el evento, doctores, que no haya policía judicial. Entonces viene a cumplir. A ver, doctores, permítame. En el evento que no haya policía judicial, que la policía judicial tiene dentro de sus funciones y roles, pues, servir como indagación e investigación. No hay policía judicial en el evento para poder investigar, indagar cualquier delito, cualquier conducta punible. Si no hay en ese lugar, nosotros hablamos en la explicación, pues entonces asumirá este rol la Policía Nacional, ¿cierto? Pero es simplemente en falla. Pero ojo, yo, ahorita un momentico, yo les decía, doctores, que ya casi no es tan cierto que no exista policía judicial en ninguna parte o ninguna región del territorio nacional. Ya hoy en pleno siglo XXI, ya casi en todos los
municipios existe policía judicial, para eso existe también la cabecera municipal, donde si no existe en ese municipio policía judicial, pues entonces en el municipio que hace de cabecera municipal existe la policía judicial, se llamará esa policía judicial que está en ese municipio para que ejerza estas funciones. De acuerdo a su pregunta, pues la Policía Nacional sí cumple este rol en todo el territorio nacional y está presente en el municipio, inclusive más apartado de nuestro territorio nacional. Pero ya yo explicaba y decía que hoy por hoy ya casi en todos los municipios existe policía judicial, o por lo menos en cada una de las cabeceras municipales hay policía judicial. En el caso de que se cometa una conducta punible o un delito en cualquier municipio que no haya policía judicial, pues se comunicará, y hoy es mucho más fácil las comunicaciones por telefónicas al municipio cabecera para que envíen una delegación de esa policía judicial para que inicie esa indagación y esa investigación. Sin embargo, pues acá transitoriamente haría esa función Policía Nacional en el remoto evento de que no haya o no se pueda ubicar o no se pueda localizar a Policía Judicial para que inicie esa indagación y esa investigación. Sin embargo, ya como se ha indicado, ya nuestra norma y ya se está cubriendo, inclusive por la misma situación de seguridad pública, habrá policía judicial teniendo en cuenta o previendo que de pronto se puedan cometer conductas punibles o algún delito en esa región. Si nosotros nos vamos a hablar, por ejemplo, a la región del departamento del Chocó, que es una situación de orden público gravísima, pues allá está cubierto por policía judicial por prevención, teniendo en cuenta que se pueden cometer algunas conductas punibles o delitos en esa región. Y entonces acá la función de Policía Nacional en el evento, que ya es muy raro, doctores, como yo les decía también y les hacía referencia de los jueces penales municipales en función de control de garantías, esos existen ya en todos los municipios del territorio nacional. Y había unos, o hay también, que está estipulado por nuestra norma procesal penal, que existirán unos jueces de control de garantías ambulantes, y eso es previendo que en el evento que no se encuentre, pues estos jueces harán esta función o este rol de servir de juez de función de garantías cuando se necesite para alguna diligencia o para alguna audiencia. De igual manera, acá, si no hay policía judicial, que es la encargada de la indagación y la investigación, pues entonces hará esta función, este trabajo transitoriamente la Policía Nacional. Doctor, Sí. buenos Doctor, días. disculpe, entonces, disculpe, Diego, un Devia. segundo, Diego. Espere, tantico, Devia, es que yo quiero aclarar esta situación, porque realmente yo basado en ese parágrafo, yo respondí la pregunta la que eventualmente tenía funciones transitorias era la Policía Nacional, teniendo en cuenta acá, pues atendiendo la explicación del doctor, pero también siendo muy textual y muy literario en el parágrafo que dice que en lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de la Policía Judicial Nacional, estas funciones las podría ejercer la Policía Nacional. Entonces, siendo muy textual, yo contesté que los únicos miembros, la única entidad sería la Policía Nacional, y realmente así contesté, doctor. Teniendo en cuenta este parágrafo. Doctor, Diego, pero buenos días. qué pena, Diego, Buenos días. qué pena, compañero. Daniel, un Siga, segundo nada compañero. más, Daniel. Gracias, Daniel. Doctor, buenos días. Primero, pues, gracias por la aclaración. Solamente quiero hacer una precisión y efectivamente es que la Policía Nacional, no todos los funcionarios de la Policía Nacional tienen las funciones de policía judicial, sino son los grupos especializados como lo dice la norma. Es decir, la policía actúa como primer respondiente en el lugar de los hechos cuando existe una situación, una conducta punible, y son los grupos especializados de la policía los que tienen esas funciones permanentes de policía judicial, más no toda la Policía Nacional. Eso por un lado, doctor, y pues en segunda medida, digamos como para un apoyo ahí al tema de las funciones de la Policía Nacional frente a las funciones de policía judicial. No todos los policiales de Colombia tienen funciones de policía judicial. Y segundo, doctor, pues muchas gracias, pues veo que la postura suya de dar, digamos, una segunda opción frente a esa pregunta, que de una u otra manera, pues,
más de uno, inclusive yo también colocamos como la Policía Nacional, como el organismo que no tiene funciones permanentes de policía judicial, pero pues veo que hay una posibilidad. Entonces me gustaría que el doctor terminara con la intervención que inició sobre digamos, la postura de la pregunta para subsanar. La postura de la pregunta es muy fácil, es muy sencilla, no algo sino 9 preguntas y listo. Gracias, doctor, muy amable. Ya, Okay, listo. muchas gracias. Bueno, listo, doctores. Lo que sucede es que yo a veces dejo o yo tengo acá cerca la persona que me colabora con esta situación y de pronto, en este caso sí fue un error mío, yo te debo analizarlo porque no me fijé bien en esa pregunta, pero en algunas otras situaciones, como les indicaba, acá a una cuadra y media tengo la persona que me colabora con y a veces mi letra, pues como no es tan clara, a veces me confunde. Y tenía otra situación, esta persona, que me cambiaba los términos jurídicos. Por ejemplo, yo decía allanarse y esa persona no sé qué hacía, buscaba de pronto en internet qué significaba eso y me cambiaba los términos jurídicos que yo colocaba y también por mi letra, pues entonces por eso vamos a valer únicamente las 9 preguntas que están ahí. ¿Listo? Profe, qué pena, no sé molestarlo. Tenía otro un poquito de duda con esta, ¿sí? Con la pregunta de las huellas. Dice, cuando hablamos de huellas y su clasificación, dijimos que no hay 2 dibujos iguales. La huella dactiloscópica es fiable y puede identificar con certeza y claridad al presunto responsable o culpable de la conducta punible. No hay 2 personas con las mismas huellas dactilares, inclusive ni los gemelos son según la clasificación. Indique qué clase de huellas estamos hablando. Cuando hablamos, usted dice que la respuesta es huellas diversiformes. Sí, creo yo, pues, de que cuando hablamos de huellas diversiformes es algo que no tiene forma, ¿sí? No tiene claridad en huella. Eso fue lo que yo capté de una, ¿sí? Y pues cuando hablamos de huellas naturales, pienso yo que son con las que nos identificamos completamente, sí, eso es una prueba como completamente veraz. Más, no sé si tuve la confusión de que las huellas diversiformes son huellas que de pronto no tienen forma de aclarar una situación o un proceso, a diferencia de las huellas naturales. La huella diversiforme, diversidad es diversidad de huellas, doctores, diferentes huellas. Ahí se hace referencia a eso. Y doctor, yo les indiqué, ojo, muy claro, yo les dicté inclusive el concepto de huellas naturales. Dicen, aparecen de forma natural en ambas manos desde los 6 meses de vida intrauterina hasta la muerte, inclusive en el proceso de putrefacción. Y ahí en la pregunta no habla nada desde los 6 meses de intrauterina durante toda la vida, inclusive hasta después de la muerte, desde la putrefacción. Esas son las huellas naturales. Diversiformes, que era la pregunta que tenía las huellas diversiformes, es diversidad de huellas, doctores. Hay muchísimas huellas que inclusive no son iguales ni la de los gemelos porque son diferentes, hace relación a una diferencia natural de las mismas huellas y a una variedad inmensurable de huellas, doctores. Entonces, acá en esta pregunta sí soy muy claro. Y si ustedes van a leer el concepto de huellas naturales, tienen ese concepto que yo les di, doctores. Entonces, eso de informe doctor, de huellas, doctor González, vean, la pregunta era que qué clase de huella era y salía ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de huella es la huella natural? Es que no tengo la pregunta, pero sucede que para mí, huellas, digo, yo escribí, claro, la huella dactilar, creo que fue no, que la huella dactilar es una huella natural, puesto que nace, lo que dijo el doctor, se forma desde los 6 meses intrauterinamente y hasta después de la muerte con putrefacción sigue la huella. ¿Qué clase de huella es esa? Es la huella natural. Mientras que si dice huellas diversiformes, es una cualidad.
esta diversiforme por la diversidad, que en el mundo no hay nadie que tenga las mismas huellas, es una cualidad para mí de la huella, es una cualidad de las huellas que tiene uno. Naturales. No, Sí, no, no, es no, una ahí sí cualidad, me da es mucha pena, una pero no. cualidad. No, no, no. Para mí, doctor. Yo fui muy claro en los conceptos, doctores. Yo fui muy claro en los conceptos y les dije, la huella natural, doctores, y vean los conceptos que yo les dicté. La huella natural aparece, y acá en la pregunta yo nunca relaciono ninguna palabra de estas que les dije dentro de la huella natural. Las huellas naturales, lean los conceptos o vean el video que ahí está y lo he subido a plataforma. Las huellas naturales aparecen de forma natural, yo les dije, en ambas manos, desde los 6 meses de vida intrauterina y hasta la muerte, inclusive en el proceso de putrefacción. Eso les hablé yo de huellas naturales. Por eso, entonces, es la huella natural. Ojo, no, doctores, no, acá no. Y de huellas, lo que dice espere, miro el parcial. Y decimos que huellas diversiformes, dijimos, cuando hablamos de huellas y su clasificación, dijimos que no existen o no hay dos dibujos iguales. Acá ya estoy diciendo que hay una diferencia entre todas las huellas. No hay dos huellas o dibujos iguales. La huella dactiloscópica es fiable y puede identificar con certeza y claridad al presunto responsable de la conducta punible. Claro, porque si hubiese huellas idénticas, pues no se podría en este evento identificar a la persona que cometió la conducta punible, ¿cierto? Por eso dice que la huella dactiloscópica es fiable. ¿Y es fiable por qué? Porque en cada individuo existe una única huella. No hay dos individuos que tengan la huella idéntica, y por eso al final digo, inclusive ni la de los gemelos. Hay una diversidad, hay una diferencia entre cada una de las huellas de cada individuo. Por eso son diversiformes. O si no, busquen la palabra ahí, diversiforme, a ver qué les indica, doctores. En esta sí me da mucha pena, pero yo fui muy claro con ello. Sí, profe, pues no dejó de crear la confusión. Sinceramente, para mí yo estaba tan seguro que era la huella natural. Doctores, yo siempre les he dicho a usted y he sido muy enfático en esto, que hoy en día hay muchísimas formas de averiguar y no se queden solamente con lo que se les explica ni con lo que dice el código, porque el código es muy concreto y muy preciso. Siempre les he dicho, ahí hay facilidades en Google de averiguar qué es una huella diversiforme y averiguar qué es una huella natural y mirar esa gran diferencia que existe entre una y la otra. Entonces, doctores, acá en esta sí fui muy claro, inclusive lean los apuntes. Yo trato también de hacer la clase, no hablar y hablar y hablar rápido, sino también les he dicho, tomen apuntes, yo les voy dictando, y creo que lo de las huellas les dicté qué era la huella natural y qué era la huella diversiforme. Es que nada más con la sola palabra dice diversiforme quiere decir que hay variedad de huellas, hay diversas huellas, no hay ninguna huella idéntica. Si fuera idéntica, entonces serían similares, serían iguales. Y acá estoy hablando de la diversidad de huellas que existen en el mundo. Por cada persona que hay en el mundo, pues es una huella totalmente diferente a los millones y millones de personas que hay en el mundo. Por eso es diversiforme, varias huellas. Bien, doctores, ¿me recuerda alguien dónde habíamos quedado Yo te recuerdo, profe. Muchas gracias. Estábamos hablando de las características del testimonio, ¿verdad? Entonces, perfecto. Se habló del relato verbal, el segundo que debe ser libre, el tercero que es una obligación de rendir, o sea, la obligación de rendir testimonio. Como cuarto nos hablaste del testigo que debe ser una persona física o natural. Perfecto. Quinto nos hablaste de la judicialidad y vamos a empezar a hablar de percepción directa. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si quieren, voy despacio también para que vayan apuntando, porque, doctores,
vienen 2 parciales más, que ya también están estipuladas las fechas, ¿no? El otro parcial lo hacemos, ¿cuándo fue? El día... El primero. Primero es el día miércoles. Sí, señor. Bueno, y el otro, el día último de clase, que es el día 23. Bien, entonces, y nos queda todavía por ver, doctores, medio probatorio pericial, medio probatorio documental. ¿Alguien me va a hablar? Doctor, Bueno. yo tengo que los exámenes, el primer parcial 24 de junio que se hizo el 25, el segundo parcial es el 1 de julio y el tercer parcial es el 8 de julio cuando terminamos. Tengo entendido eso. Yo estaba pensando que terminamos el 23 de julio, terminamos es el 8 de julio, sí, escúcheme. Es el 8 que es la última clase, que es el día miércoles de la próxima, no esta que viene, sino la otra semana. Ya terminamos de este viernes que viene en 8 días y ese día vamos a realizar el último parcial. Sí, gracias por su aclaración. Yo estaba diciendo que el 23, no. Bien, entonces vamos a mirar dentro de esos presupuestos que tiene el testimonio, porque estamos hablando de ese medio probatorio que es el testimonio. Vamos a hablar entonces nosotros de esa percepción directa que debe hacer el juez, ¿cierto?, sobre el testimonio. Y se dice que los hechos narrados por ese testigo, los hechos que está enunciando, los hechos que ese testigo está narrando de esa misma ocurrencia, deben haber sido percibidos directamente por los 5 sentidos de esta persona. Cuando nosotros vayamos a mirar más adelante y ya leamos los artículos del Código de Procedimiento Penal, nos indica una parte que primero que todo, doctores, cuando se va a recibir ese testimonio, el juez le indicará a esa persona iniciando, le preguntará por los nombres, apellidos, dirección, estado ¿cómo se llama? Estado civil, si es casado, si le preguntará si realmente tiene conocimiento de los hechos, que si los vio, los percibió, estuvo en el lugar de los hechos, toda esta situación. El que conoce el hecho directamente, doctores, y le preguntará que si no es que ha conocido o ha tenido conocimiento de estos hechos porque ha sido relatado por otra persona, lo que nosotros llamamos los relatos de oídas, ¿cierto? Esos relatos de oídas. Porque en materia penal y en Colombia, el Código Procesal Penal a estos testimonios de oídas, es decir, que ha sido relatado por otra persona, le ha contado, le ha comunicado, le ha indicado que ocurrió un hecho, esos relatos de oídas, doctores, en Colombia no se tienen o tiene poca, ¿cómo les digo? No se tienen en cuenta o no son muy fiables por parte de la justicia penal colombiana, porque son de oídas, se puede cambiar, se puede diversificar esos relatos por la persona que nada más escuchó o oyó que se cometió ese delito. Entonces se dice que en Colombia, a pesar de que es permitido estos testimonios de oídas, tiene una estimación muy baja dentro del medio probatorio, estos de oídas, mientras que el testimonio, que es el que hace referencia exactamente a que la persona estuvo en el lugar de la comisión de la conducta punible, estuvo en el lugar de los hechos, ese testimonio sí tiene una relevancia mayor, porque la persona estuvo en el lugar de los hechos, se dio cuenta, percibió por los sentidos de qué manera se cometió esa conducta punible. Entonces acá hay una diferencia que quiero que quede clara, ojo, el testimonio es aquel que ha sido percibido por la persona que está rindiendo el testimonio y que se ha dado cuenta de la comisión de esa conducta punible, por eso se denomina recepción directa de los hechos, mientras que el testimonio que se rinde por oídas, porque yo he escuchado, hablemos por chismes,
ese no tiene tanta relevancia. Este testimonio que rinde la persona que ha escuchado de la comisión, de la presunta comisión de una conducta punible, pues a pesar de que en Colombia se acepta, entonces se dice que tiene una estimación muy baja, no tiene una relevancia tan grande como la testimonial realizada por ese testigo que directamente vio o estuvo en el lugar de ocurrencia de los hechos. No es lo mismo que Pedrito Pérez se dé cuenta porque estuvo en el bar cuando se inició una riña y se dio cuenta desde el momento que inició la riña, por qué se inició la riña, se dio cuenta que uno de los sujetos esgrime un arma cortopunzante, la saca, se da cuenta de que es un cuchillo de más o menos o aproximadamente 15 centímetros, que se abalanza contra la otra persona, le propina y se dio cuenta que le propinó 5 puñaladas y que esta persona huyó y que las demás personas trataron de auxiliar al que estaba ahí, pero fueron mortales y quedó en el lugar, se murió en ese mismo lugar. A que Pedrito Pérez le cuente a Carlos Ortiz después que le diga en otra tomata, uy, yo vi cuando esta persona se esgrimió el cuchillo, le pegó 5 puñaladas a la otra persona, el otro salió huyendo, y después que Carlos Ortiz, por ese mismo relato que le da Pedrito Pérez, vaya a testimoniar. Es diferente, porque Carlos Ortiz puede variar la ocurrencia de los hechos, inclusive en cuanto al arma puede decir que era una navaja, inclusive puede decir que tenía una aproximación o una longitud menor, inclusive puede decir que las hojas eran dentadas, cualquier situación puede variar. Entonces acá en este caso tiene que ser esa percepción directa que haga el testigo. De acuerdo al artículo, doctor, si me hace el favor, alguno de ustedes, el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, lo leemos si son tan amables, y de una vez vamos agotando estos artículos del Código de Procedimiento Penal. Profe, ya lo tengo. Listo, doctora Luz. 402. Conocimiento personal. Perfecto. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal, podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo. Listo, entonces ahí también en ese 402 nos indica que tiene que ser directamente para que pueda rendir el testimonio. Ese es otro presupuesto del testimonio y que es la recepción directa del lugar de los hechos. Siguiente, la extrañeidad. ¿Sí me entienden? Extrañeidad, y eso también habíamos hablado el día de ayer, no, sino la clase anterior, hablemos de esa manera, que la extrañeidad del testimonio o del testigo, acá hace referencia pues al testigo y de acuerdo al testimonio, nos indica, doctores, que el testigo debe ser extraño a los intereses comprometidos dentro del proceso. Yo siempre les decía que este testigo debe ser extraño a esos intereses, no debe tener ningún objetivo dentro del proceso de ese testigo, porque entonces no serviría como testigo, porque tendrá o se inclinará a alguna de las partes o a la parte a la cual va a rendir el testimonio. Entonces se dice que esa extrañeidad es que el testigo debe ser extraño a los intereses buscados o a los intereses específicos que se buscan dentro de ese proceso judicial. De esta manera, pues se viene a garantizar, doctores, la imparcialidad como un requisito fundamental o como un principio
garantista del derecho procesal. Entonces, si tiene algún interés, doctores, ese testigo dentro del proceso penal, o tiene algún interés para poder favorecer una de las partes, pues no nos sirve como testigo, sino habrá imparcialidad de este testimonio que está rindiendo en ese momento el testigo. Entonces se dice que debe haber esa situación de extrañeidad, es decir, que no tenga ningún interés en el proceso para que se pueda llevar a cabo esa imparcialidad dentro de medio probatorio testimonial que esté haciendo esta persona. Por esto no podrán rendir testimonio, doctores, no podrán rendir testimonio las que tengan la calidad de partes dentro del proceso. Y nosotros ya sabemos quiénes asumen este rol o esta calidad de parte dentro del proceso. Decíamos nosotros que única y exclusivamente dentro del proceso hacen parte la fiscalía y la defensa. Vuelvo nuevamente a reiterar, ¿cierto? Entonces, ninguna de estas partes dice que está prohibido que rinda un testimonio dentro del proceso, las partes del proceso. Y de igual manera tenemos nosotros que es lo que sigue una declaración de parte que vamos a hablar nosotros en qué consiste esa declaración de parte. Esta extrañeidad que nosotros estamos hablando del testimonio, pues también lo vamos a relacionar con la tacha de testigos. Ojo, también se puede relacionar con esa tacha de testigos y vamos a mirar que la tacha de testigos se desprende de esa extrañeidad que nosotros habíamos hablado anteriormente. Entonces se puede tachar a un testigo teniendo en cuenta el anterior concepto de extrañeidad. Entonces nosotros hablamos que la tacha de testigos se da siempre en la contradicción de ese testimonio. Cuando esa persona tenga algún interés dentro del proceso y se tenga conocimiento por alguna de las partes o por la parte contraria a la que no llevó ese testigo, pues entonces irá a tachar de testigo, irá a hacer la tacha de ese testigo. Y dice que la tacha de testigos siempre debe solicitarse antes de esa prueba testimonial, porque si se tiene conocimiento, entonces esa tacha de ese testigo siempre se deberá hacer antes de que la persona inicie a rendir ese testimonio. Se debe indicarle al juez que se tache como testigo a esta persona porque no está siendo fiel o porque tiene algún interés o porque tiene algún objetivo dentro de ese proceso penal que se está llevando a cabo y porque se estará inclinando alguna de las partes para su favorecimiento y no habrá, como yo les decía, esa imparcialidad, no habrá esa seguridad y no habrá esa igualdad dentro del proceso por cada una de las partes, porque ese testimonio irá a declinar la balanza sobre la parte que este testigo vaya a hacer su testimonio. De igual manera, cuando se tenga conocimiento que ese testigo realmente no va a hablar de los hechos o va a notificar o va a explicar la ocurrencia del hecho que no coincide con la realidad, entonces de esta manera también se podrá llevar a cabo esta tacha de testigos. Bien, si alguien, por favor, vamos a iniciar a leer, doctores, el artículo 13, ya creo que vimos hasta el 385, ¿cierto? Vamos a leer a partir del 386, 87, 88 y 89 del Código de Procedimiento Penal y vamos a ir agotando estos artículos porque hay unos testigos especiales que nos indica nuestro Código de Procedimiento Penal y que está tipificado dentro de esta norma. Pero antes de ello, doctores, decimos que también la tacha de testigos es como esa inhabilidad
caso en el cual se vendrá a rechazar por parte del juez que está recibiendo ese testimonio, entonces se irá a rechazar esta declaración o este testimonio en el evento que se lleve a comprobar, se llegue a saber, a tener conocimiento de que realmente este testigo no cumple con las formalidades, con los requisitos, con los presupuestos para que pueda ser un medio probatorio eficaz y objetivo dentro del desarrollo, ejecución y solución del proceso. Entonces, a la hora de la valoración de estas pruebas, el juez establecerá ese alcance de la tacha y por qué se ha dado esa tacha de testigos. Antes de leer los artículos que les estaba indicando del Código de Procedimiento Penal, quiero que leamos unos artículos que están tipificados en nuestro Código General del Proceso, el artículo 211, y que nos va a hablar de esa tacha de testigos, y el artículo del Código de Procedimiento Penal, el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, para terminar de aclarar, explicar esta situación que les acabo de informar, de comunicar. 211. 211, doctora Zulay. Gracias. El código del código. Artículo 211. Profe, ya ¿Me deja leer? Leo 211. Dale, doctora Johanna, y después la otra doctora que me lee el 403 y otra doctora porque el 404. Gracias. Con gusto. Artículo 211 del Código General del Proceso. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o intereses en relación de las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de la... Se nos fue, doctora Johanna. Doctor, ¿me escucha? No, no le escuchamos, o no le escuché, no sé los demás. Ah, qué pena. No lo oí. Dice, artículo 211 del Código General del Proceso. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o intereses en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Gracias, doctor. Listo, entonces ya prácticamente nos termina de explicar el artículo del Código General del Proceso, la tacha de testigos, pero ojo, a mí se me olvidó y por eso les estoy indicando que estemos pendientes cuando hagamos la lectura o si ustedes tienen algo que agregar, doctores, porque a uno a veces se le olvida. La situación de la tacha de testigos se debe motivar, como todas las otras solicitudes que nosotros hagamos dentro del proceso penal, ¿cierto? Se debe tachar, se debe motivar mejor, y motivar es explicarle al juez y explicarle a la contraparte por qué solicita esa tacha de esos testigos, ¿cierto? Entonces, porque yo les indicaba, porque no va a ser leal dentro de ese testimonio que vaya a dar, va a estar inclinado a alguna de las partes, va a dar un favorecimiento a alguna de las partes, y se debe motivarle al juez, como todas otras cosas que yo siempre les he venido diciendo que hay que motivarlas en algunos casos, también motivarlas jurídicamente, y en otros casos, para poderle dar un mejor convencimiento al juez, hay que allegar, hay que incorporar a esa motivación elementos materiales probatorios de evidencia física que le den esa certeza, esa veracidad y ese convencimiento al juez que realmente este testigo pues no va a estar rindiendo el testimonio con la verdad. Se debe motivar en todo, doctores. Yo siempre les he dicho, en materia
de derecho, siempre, primero que todo, nosotros debemos probar lo que vamos a solicitar. Si no llevamos pruebas suficientes o elementos materiales probatorios en este evento, pues quedamos nosotros a discrecionalidad del juez, y si no le aportamos pruebas convincentes, pues no nos irá a otorgar lo que nosotros le estemos solicitando. Doctor, Señor. y el momento para tachar de ese testigo es antes de que inicie su testimonio o ¿cuál es la oportunidad? Ya les había indicado que el momento en materia procesal penal es antes de que inicie a rendir el testimonio. Por ejemplo, doctores, Pedrito Pérez va a rendir testimonio por parte de la Fiscalía. Entonces, y recuerden una cosa, bueno, vamos a hablar de eso porque después se me olvida. Pedrito Pérez va a rendir testimonio y es un testigo de la Fiscalía como parte, ¿cierto? Pero usted, doctor Jairo, que es la contraparte, usted es la defensa de esa persona que está siendo procesada, tiene conocimiento de que Pedrito Pérez, que es el testigo de la Fiscalía, no va a hablar con la verdad. Tiene conocimiento de que no estuvo en el lugar de los hechos, por ejemplo, que no conoce directamente esa situación. Recuerden que cuando hay varios testigos, siempre se irá a recibir el testimonio uno por uno. Doctores, y creo que en el Código General del Proceso también nos indica ello, que debe ser recibido ese testimonio uno por uno de los testigos, y los demás testigos deberán salirse de la sala, no podrán estar presentes dentro de ese testimonio que va a rendir esta persona. Siempre tendrán que estar fuera de la sala, por eso el juez llama a Pedrito Pérez, que es el primer testigo de la Fiscalía, y le dice a María Jiménez y a Carlos Ortiz que por favor pueden retirarse de la sala porque se le va a rendir el testimonio de Pedrito Pérez. Pero si usted, doctor Jairo, tiene conocimiento de ello, el juez llamará a Pedrito Pérez, y antes de que se sienta Pedrito Pérez en el lugar donde deben ir los testigos, pero antes de que inicie a rendir ese testimonio, usted muy respetuosamente y comedidamente le solicita al señor juez que le permita dirigirse a la audiencia y sobre todo a su despacho, porque tiene que hacer una aclaración, hacer un comentario, agregar algo, explicar algo, y es en ese momento cuando usted, doctor Jairo, le indica al juez: su señoría, con el debido respeto y gracias por darme la oportunidad de hacer esta aclaración, pero solicito que se tache de testigo a Pedrito Pérez porque él no tiene conocimiento directo del lugar o de la comisión de la conducta punible, primero que todo. Segundo, él tiene conocimiento por oídas. Y tercero, la Fiscalía llama a esta persona como un testigo directo y no es verdad. Entonces, por eso, su señoría, solicito respetuosamente que lo tache como testigo, lo excluya dentro del proceso por esa situación. Doctor, ¿pero es la única oportunidad? ¿Es la única oportunidad? Claro, o antes de... ¿Es doctor, la única oportunidad? Sí, es la única oportunidad. Ahí nos indica, ahorita vamos a... No se puede los alegatos de conclusión, no se puede o sea, ya habiendo rendido el testimonio y de pronto en los alegatos de conclusión o antes de proferir la decisión. Pues la norma nos indica que antes de rendir testimonio, entonces antes es cuando esté ahí. Algunos otros jueces nos indica que antes inclusive de que se llame como testigo, nosotros podemos indicarle al juez. ¿Pero por qué se hace acá? Porque están las partes, doctores, están las partes, está el testigo también. Porque si yo lo hago en un momento de que no estén las partes, si eso es lo que me quiere hacer referencia, por ejemplo, enviarle un memorial al juez antes de iniciar el juicio, pues entonces en ese evento no tendría ese fundamento o ese objetivo. En los alegatos de conclusión, recuerden, doctores, que los alegatos de conclusión son aquellos que se presentan en el juicio oral para indicar, son ya terminando
esos alegatos de conclusión, doctores, y es cuando ya ha pasado todo, ya se han interrogado los testigos, ya se han practicado las pruebas, ya se ha hecho todo, vienen esos alegatos de conclusión. Eso es el final del juicio oral. Usted entonces me estaría diciendo es cuando se inicia el proceso que existe no alegatos de conclusión, sino, se me olvida en este momento, que es con lo cual se abre el proceso de juicio oral y que eso de obligatorio cumplimiento para la fiscalía, mas no es de obligatorio cumplimiento para la defensa. Se me olvida en el momento de iniciar la audiencia de juicio oral. Pero doctor, los alegatos de conclusión es cuando ya se han practicado todas las pruebas, cuando ya se han rendido testimonio los peritos, cuando han rendido testimonio la persona que ha tenido conocimiento de eso. O sea que es la parte final del juicio oral, doctor, acá ya es imposible hacer eso. Sí se podrá hacer. Doctor, yo decía es porque de pronto, bueno, subsiste en el camino alguna razón para tachar ese testigo de falso o de sospechoso, que yo en el camino me entero que es familiar, que es pariente o que tiene algún interés especial, o durante el mismo testimonio me doy cuenta de alguna situación que lo pueda generar como falso. Sí, bueno. Mire, doctor Jairo, vamos a leer, porque el artículo que leyó la doctora Joana del Código General del Proceso, ¿cuál fue? El 211 creo que fue, ahí me indica. Ahora vamos a mirar en materia penal el artículo 403 y 404, de ahí nos indica exactamente el momento procesal. Entonces, alguien que me lea el artículo 403 y 404 del Código de Procedimiento Penal. Doctor, procedimiento penal, artículo 403. Sí. Impugnación de la credibilidad. Sí, por favor. Artículo 403, impugnación de la credibilidad del testigo. La impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio con relación a los siguientes aspectos. Primero, naturaleza inverosímil o increíble del testimonio. Segundo, capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. Tercero, existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo. Cuarto, manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Quinto, carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad. Sexto, contradicciones con el contenido de la declaración. Listo. Entonces, ya nosotros habíamos hablado de que esa tacha de testigos es cuando ese testigo no va a ser claro dentro de ese artículo 403 del Código de Procedimiento Penal. Y nosotros hablamos que es cuando se considere imparcial, cuando se considere poco creíble o inhábil para poder considerar este testimonio. Nosotros, o anteriormente les había indicado, y ya vamos a leer el artículo 404, les había indicado, doctores, que la tacha de ese testigo podrá ser solicitada antes de rendir ese testimonio, podrá ser solicitada por cualquiera de las partes, por eso les estaba comentando. Se podrá llevar a cabo en esa misma diligencia. Cuando hablo de esa misma diligencia es en el caso del juicio oral. Si allí es donde se tuvo conocimiento de la sospecha o de la tacha de ese testigo. Dice que la solicitud se debe expresar las razones en que se debe motivar, las razones en las cuales se basa esa oposición, y el juez practicará
esta tacha de testigos en esa misma audiencia. Antes de ella, doctores, pues la misma norma nos está indicando que es en esa audiencia donde se va a practicar la prueba, doctores, porque, ojo, tiene su razón de ser porque en las audiencias anteriores, doctores, en la audiencia de formulación de acusaciones donde se descubren los elementos materiales probatorios de evidencia física, solamente se descubre. En la audiencia preparatoria también habrá otro descubrimiento de elementos materiales probatorios y habrá, doctores, en este momento es cuando las partes irán a explicar por cada uno de los medios de prueba su pertinencia, conducencia y utilidad. Hasta entonces, pues, simplemente se tiene conocimiento, doctores, de que las partes tendrán unos elementos materiales probatorios que ya descubrieron en cada uno de los momentos procesales. En la preparatoria, doctores, pues se tiene conocimiento de esa explicación que hacen las partes de conducencia, pertinencia y utilidad. Todavía no tenemos nosotros conocimiento de que ese testigo pues vaya a dar un testimonio que no sirva o que está declinado con alguna de las partes y no sabemos. La audiencia preparatoria es donde se explican cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física que se va a hacer valer en el juicio. Después de la audiencia preparatoria, pues viene el juicio oral. Y en ese tiempo, en ese lapso, como les dije, doctores, esto se debe hacer, esta tacha de testigos se debe hacer de forma contradictoria, es decir, que estén las dos partes. Después de la audiencia preparatoria, pues viene la última audiencia, que es la de juicio oral. Y nos indica la norma que para tachar de testigo lo puede hacer cualquiera de las partes y que lo debe hacer dentro del juicio oral. Si alguien, por favor, tiene el Código de Procedimiento Penal, busque el juicio oral, que al iniciar el juicio oral, en este momento no me acuerdo cómo es que se inicia el juicio oral, pero no son los alegatos de conclusión. Bueno, déjenme ver si me recuerdo. A partir de la instalación del juicio oral es cuando el momento procesal, porque se dice que en esta misma audiencia es cuando se debe tachar al testigo, ¿cierto? Porque antes no se tenía ese conocimiento, se había indagado sobre ello, porque simplemente se había hecho el descubrimiento y esa explicación de los requisitos que debe tener los medios de prueba y que se dan en la audiencia preparatoria. Terminada la audiencia preparatoria, entonces el juez indicará día, hora y fecha para hacer la audiencia de juicio oral. Y entonces nos dice que después de, hablemos acá lo que quería decir o le quiero explicar al doctor Jairo es, después de instalada la audiencia de juicio oral, y lo que él me quería decir es esa con la cual se abre el juicio oral y que les decía que es obligatoriedad de la fiscalía, más no de la parte. Si la parte ve que esto que va a explicar iniciando la audiencia de juicio oral le conviene, lo podrá hacer, pero la norma me indica que no es obligatorio para la parte y sí para la fiscalía hacer estos no alegatos de conclusión, porque como les decía, los alegatos de conclusión son ya después de que se haya hecho todos los requisitos de la audiencia de juicio oral, le corren traslado a la fiscalía para que haga sus alegatos de conclusión, y de igual manera acá en los alegatos de conclusión sí es obligatorio para la parte hacer los alegatos de conclusión, donde puede hablar por la situación de su cliente, que tiene una familia, que tiene todo eso. Esos son los alegatos de conclusión, y donde también le indica al juez que debido a su discrecionalidad y autonomía y teniendo en cuenta algunos factores familiares de mi cliente, entonces le solicito respetuosamente que inicie o le imparta la pena privativa de la libertad a partir del primer cuarto. Todo eso
y se debe indicar en esos alegatos de conclusión. No sé si ya alguien haya encontrado lo del juicio oral, que ahí me explica eso que se inicia con la apertura del juicio oral. 366, el artículo 366. Perfecto, doctora Zulay. Yo tengo una preguntita. Dice que el inicio del juicio oral, el día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral previa verificación de la presencia de las partes. Durante el transcurso del juicio, el juez velará por las personas presentes en el mismo guarden silencio. Si no tienen la palabra, observen decoro y respeto. Igualmente concederá turnos breves para las intervenciones de las partes con el fin de que se refieran al orden de la audiencia. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo de la audiencia. Sí. El siguiente, a ver, doctora. Alegación inicial. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste sin apremio ni juramento, ni se declare inocente o culpable. Si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta o sea de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros. De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados. Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acusado se declara inocente, se procederá a la presentación del caso. Listo, perfecto. Artículo solicita. 366, Nancita. Ya permítame un momentico. A eso se denomina, doctores, ya indagué, se denomina la teoría del caso. Entonces, iniciando la audiencia de juicio oral, el juez, después de todos estos requisitos y preámbulos y presupuestos y características que están tipificados en el artículo que acabo de leer la doctora Zulay, después de ello, entonces, dice que se presentará o le indicará a la Fiscalía y a la Defensa para que inicien la teoría del caso. Y acá en esa teoría del caso, que se me había olvidado, doctores, es cuando le indica y que es obligatorio para la Fiscalía presentar esa teoría del caso. Para la Defensa no es obligatorio, porque la teoría del caso es cuando la Defensa va a indicar que tiene los suficientes elementos materiales probatorios de evidencia física donde le irán a dar el convencimiento a usted, su señoría, de que mi cliente es totalmente inocente, ¿cierto? Entonces, esa teoría del caso, si yo no tengo los suficientes elementos materiales probatorios de evidencia física que le den ese convencimiento, esa seguridad, esa veracidad al juez, pues no puedo llevar a cabo esa teoría del caso porque es indicarle al juez ese objetivo que pretendo llevar a cabo en esa audiencia. Y si no lo tengo, doctor, después el juez me va a regañar, me va a decir, doctor, pero usted me dijo que tenía los suficientes elementos para indicarme y convencerme de que su cliente era inocente, y mire, la Fiscalía me está indicando todo lo contrario. Entonces, por eso es que no es o no es de obligatorio cumplimiento que haga la teoría del caso la defensa. Si tiene suficientes argumentos y elementos materiales probatorios, sí podrá llevar a cabo esta teoría del caso. Y entonces, a partir de la instalación de ese juicio, y creo que el doctor Jairo quería hablar era del momento de la teoría del caso y no de los alegatos de conclusión. Se dice que en esta misma audiencia se podrá, sí, tachar a ese testigo de falso cuando sepa o tenga conocimiento alguna de las partes de que la persona que se va a rendir el testimonio, pues
tenga alguno de esos requisitos negativos y que no se pueda llevar a cabo en la presentación de este testimonio. Bien, ahora sí el siguiente artículo que les había indicado, doctores, del Código de Procedimiento Penal, del 404, y me permiten ahorita un momentico. 404, y vamos a hacer una actividad ahorita leyendo ese artículo 404. Eh, 404, trámite de las oposiciones. ¿Sí? ¿El Código de Procedimiento Proceso General? No, del Código de Procedimiento Penal, doctora. 404. Apreciación del testimonio. Perfecto, gracias. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Listo, perfecto. Entonces acá estamos hablando de ello. Nos falta otro presupuesto que ahorita lo vamos a mirar, pero antes de ello, doctores, yo quiero indicarles muy respetuosamente también a ustedes, hay personas que se me están, ¿cómo se llama? Están accediendo a la clase a las 9:30 de la mañana. Doctores, a mí me da muchísima pena y eso es una falta de respeto también a estas personas que se me están uniendo a la clase doctores, uno puede verificar acá en cada una de las clases en qué momento ingresa cada uno de ustedes. Entonces, a manera de consejo, para mí estas personas pues tendrán su falla porque imagínense, ingresan cuando se está llamando a lista. Por eso de ahora en adelante en las clases que me faltan voy a empezar a llamar lista, como dije en el primer momento, a partir de las 8:15, porque es inaudito, doctores, se me quedan durmiendo, no sé qué haciendo, doctores, claro que esa es la responsabilidad de ustedes. Yo sé que la gran mayoría de ustedes son muy responsables, pero acá he notado cuando estoy revisando y es mirando que hay personas, muy pocas, pero que a las 9:30, 9:20, faltando 20 para las 10, se me están iniciando o ingresan aquí a ver la clase ya cuando voy a llamar lista. No es posible. Disculpe, a mí me ha pasado que ya me ha sacado 3 veces hoy del sistema y de pronto pues ve que ingreso de nuevo. ¿Será esa la situación? No, doctor, porque es que acá uno sabe cuándo están las personas y en qué momento ingresan y en qué momento se salen de la plataforma. Pero es que hay unas personas que reiteradamente no las veo durante 8 de la mañana y vienen a ingresar a las 9:30, 9:20 o faltando 20 para las 10 de la mañana, doctores. Como digo, escúchenme, por favor, escúchenme, esta no es mi actividad, no es mi tarea, no es mi trabajo, el hecho de decirles que seamos responsables, pero esto no, doctores, y estas personas que no asisten a la clase y después les va mal en las calificaciones son las que más vienen aquí a ponerme en problema y a alegarme y a decirme, hombre, cuando simplemente no están en clase y me ingresan a esa hora. Esa responsabilidad es única y exclusivamente inherente a ustedes. Yo no tengo por qué decirles, de verdad, así como ustedes me hacen caer en cuenta de mis errores y que yo los acepto de muy buena forma, porque la persona que acepta un error, doctores, con eso adquiere un conocimiento mejor y yo soy agradecido porque somos humanos y el errar es de humanos y yo siempre soy agradecido con todas las personas que me o me digan que estoy cometiendo un error. Para mí yo agradezco muchísimo eso. De igual manera, pues también a manera de consejo les digo ello, doctores, porque vamos a tener problemas en nuestra vida práctica. La universidad es muy diferente a nuestra vida práctica, doctores. Y si nosotros no ponemos esa responsabilidad, no vamos a dar pie con bola a ninguna de las áreas del derecho, doctores. Y si es en derecho penal, no vamos a poder sacar un burro de un pantano.
y vamos a ser regañados por los jueces, porque recuerden que los jueces en cualquier rama del derecho tienen esa posibilidad, esa autonomía y esa discrecionalidad de decirles. Yo asistí alguna vez a alguna audiencia donde el abogado era un amigo mío y, hombre, no había preparado la audiencia, no sabía ni los artículos que iba a invocar dentro del proceso, y era una juez, doctores. Era una juez y le pegó un regaño delante de todo el mundo, le dijo que no, que hágame el favor y usted no tiene las garantías procesales suficientes para poder llevar a cabo la defensa técnica de su cliente. Hágame el favor y vaya, estudia, le voy a dar otro plazo, voy a fijar una nueva fecha, día y hora para la nueva audiencia para que el abogado de la defensa se prepare, porque no tiene conocimiento en lo mínimo de esta situación. Y siempre les he reiterado eso de una manera muy, muy cordial, doctores. Ustedes van a ser los futuros abogados de nuestro país, empezando por esa responsabilidad. Y vuelvo y reitero, en las audiencias a ustedes les dan 15 minutos. Si no se presentan, ya el juez no va a llevar a cabo la audiencia porque tiene muchas audiencias más y tiene uno que justificar por qué no se presentó a la audiencia. Tiene 3 días a partir del día siguiente para uno justificarse. Y vuelvo y reitero y presento mis excusas sobremanera reiterada, doctores. Esto no me compete a mí, pero a uno le da, no sé, doctores, que ustedes piensen que uno de pronto es bobo, no sé, por no decir otra palabra más dura. Lo que pasa es que uno es muy buena gente, doctores. Y ustedes, no todos, yo no hablo en general, doctores, y ustedes creen que uno es bobo porque uno es buena gente y porque uno da muchísimas prebendas y toda esa situación, pero miren que cometen una situación grave porque los empiezan a volver a uno mala gente, lo empiezan a volver a uno a ser estricto porque esa confianza que uno deposita no es bien recibida y es mal utilizada por mucha gente. Y como se pueden dar cuenta, yo soy accesible a todo, pero ya me estoy volviendo que no es así, porque en primera instancia les estoy cometiendo y les estoy dando como esa permisibilidad para que ustedes no actúen en su forma responsable, doctores, y esto me está preocupando. Entonces, por lo tanto, voy a empezar a ser mucho más estricto en esta situación, porque uno ahí se da cuenta, doctores, que, como digo, escúchenme porque no son todos. Acá hay gente muy pila, acá hay gente muy juiciosa, gente muy estudiosa, gente que realmente saben lo que tienen en su carrera de derecho. Pero hay algunas personas que no, que abusan de esa confianza, doctor. Entonces, no, de aquí en adelante ya explico y quedó claro, voy a llamar lista a las 8:15 de la mañana en las clases que me faltan. Voy a empezar a llamar lista a las 8:15. Doy ese cuarto para que podamos ingresar, yo, escúcheme, no sé si es que he estado de suerte, yo dicto clases también en varias universidades y nunca la plataforma a mí me ha... y eso que muy poco sé de sistemas. Acá lo máximo que me he retrasado para ingresar son 10 minutos y eso fue un día que no pude porque no me dejaba ingresar porque el internet estaba... Pero no es tan cierto, doctores, que entonces a mí me estuviese sacando la plataforma también 4 o 5 veces en clase. La otra vez que me salí de ustedes de plataforma fue porque di clic en una parte que me sacó de la plataforma y después me vi un tanto emproblemado para poder ingresar. Pero, doctores, qué pena que sea de esta manera, que tenga que indicarles el cumplimiento a clase y ustedes pagan un dinero por esas clases y grave, doctores. Yo les estoy haciendo un perjuicio por el hecho de ser como muy, muy condescendiente, por llevarles a cabo cada una de estas situaciones, y ustedes saben en qué sentido lo estoy diciendo, porque con ustedes ya hemos visto 2 módulos anteriores, y ustedes saben cuál es esa bondad, esa flexibilidad que he tenido con ustedes. Y entonces no es justo que por lo menos, doctores, asistan a mi clase. Yo tengo que, inclusive muchas personas en módulos pasados me perdían por fallas. ¿Yo qué hago?
pues hombre, me da vaina y me da como tristeza que una persona me pierda por fallas. Por notas no hay problema, porque si pierden por notas, pues bueno, justificable, pero por fallas, doctores, y estando nosotros en la casa, eso es como si yo, doctores, viniera, abro la plataforma y me pusiera a hacer cualquier otra actividad u otro oficio y no les dictara clase, o irresponsablemente solo les dejara trabajos para que desarrollaran ustedes aquí en la clase y me desentendiera de ustedes, apagara la cámara y, doctores, háganme un favor, vamos a realizar este cuestionario, vamos a realizar este trabajo durante estas 2 horas y faltando por ahí unos 20 o media hora, vamos a socializar el trabajo. No, doctores, eso no tiene presentación. Y como digo, por favor, excúsenme, pero estoy un tanto molesto por esa situación, porque, pues a pesar de que la responsabilidad es de ustedes, pero siempre uno como docente tiene que, si quiere a sus estudiantes, darles un consejo, decirle, mire, doctores, por favor, ustedes son los futuros abogados, por favor, no continuemos con esa situación negativa que nos tiene la sociedad, nos hablan de abogado y parece que seamos delincuentes. Y ustedes son los que van a tener de aquí en adelante, después de que se gradúen, esa responsabilidad importante. El hecho de ser abogado es una profesión muy hermosa, doctores. Ustedes se han dado cuenta cuánto han aprendido. Pero también en la práctica es diferente, doctores. Si ustedes no saben, en cualquier área del derecho, si no saben, graves, doctores, graves. Por eso muchos abogados están realizando otra profesión diferente a la de desempeñarse como abogados. Y es un consejo, doctores, muy amable y muy cariñosamente que les doy. Yo a ustedes los estimo mucho, los quiero mucho y siempre he tratado de acceder a todas sus pretensiones. Y ustedes mismos se han dado cuenta. Pero entonces ya lo toman a uno como, ese man es un bobo, por no decir otras palabras. A eso no le asistamos, que eso al final. No, doctores, ya voy a ser un poquito más estricto y me excusan, por favor. Quería hacer esa apreciación. Bien, doctores, hay 46 personas recibiendo clase. Voy a llamar lista muy rápidamente y la falla de hoy corre con las otras que han corrido anteriormente. Alba Benavides Nini. Presente, profe Edgar. Alba Villarroel Ángela. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Arias Camacho María. Presente, profe. Arrieta Yulis. Presente, profe. Listo, gracias. Permítame porque creo que acá me están mandando. Sí, yo también soy consciente de que algunos tienen problemas de sistema de eso, doctores, claro. Pero acá me envían también a ver si de pronto alguno de ustedes, porque uno tiene que estar pendiente también, porque yo soy consciente de las dificultades y problemas que se puedan presentar. De eso también ustedes saben que yo soy muy asequible a todos ustedes y a sus pretensiones. Pero, de verdad. Becerra Rentería Giovanni. Profe, presente. Bogotá Cruz Natalia. Presente, profe. Bolívar González Shirley. Presente, doctor. Bustos Gutiérrez Claudia. Presente, doctor. Canaria. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Cano Carrero Tatiana. Presente, profe, buen día. Castañeda Ramírez Karen. Buen Presente, día. profe. Castaño Salgado Brian. Presente, profe. Castillo Quintero John. Castillo Presente. Quintero John. Presente, ¿Listo? doctor, buenos días. Buenos días, John. Chaparro Mesallina. Presente, profe. Devia Pérez Wilson. Aquí está, doctor. Sí, él me hizo unas preguntas, sí, uno es consciente de ello. Díaz Perdomo Diana. Ah, cierto que esa niña no volvió.
Perdón. Díaz Macías Magnolia. Presente, profe. Bueno. Duque Moreno Karen. Presente, profe. Karen está Sí, ya me contestó. Espinosa Vargas Luz. Presente, profe. Listo, doctora Luz. Gracias por toda su colaboración y a los demás que me han colaborado. Fetecua Oscar. Sí está. Listo. Él está, doctor. Bueno, Forero Ávila. Presente, profe. Gómez Ramírez Jairo. Guzmán Madera Grey. Presente. Guzmán No Madera. está hoy, doctor. No está hoy. Hernández. Sí. Esta es la sesión Kimberly, 13. profe. Presente, Kimberly Hernández. Sí. Doctor, Buen día. doctor, discúlpeme, lo interrumpo, es que no alcancé a, no me sirvió el audio para conectarme a contestar. Su nombre Wilson, es... ya contestamos. Wilson, No, Wilson. Wilson, sí, no, yo lo vi ahí en clase, Wilson. No Gracias, se preocupe, doctor, muy que yo gentil. también tengo presente todo eso. Sí, señor, gracias, doctor. López Allison. Hernández López Allison, ahí está. ¿No está? Presente. Sí está. Cortés Sebastián. Presente, doctor. Gómez Juan Carlos. León Gómez Juan Carlos. Presente, doctor. Buenos días. Gusto, buenos días. Lobo Conde. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. López Ríos. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Morales Rodríguez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Mojica Lobatón. Mojica Lobatón. Jamie Caterín. Neira Candela Karen. Neira. No está, doctor. Palacio Lozano. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Pardo Bejarano. Pardo Berján, doctor. Buenos días, presente. Perdón, Pardo Berján, sí, escúcheme. Perea Tranquilo, Gómez. doctor, buen día. Perea Gómez. Presente, profe. Pinzón Andrade Luis. Buen día, doctor Edgar. Buenos días, doctor Luis. Quintero Bellón Zulay. Presente, profe. Listo, doctora Zulay. Ramírez Varela Nancy. Presente, profe. Bueno, Ramírez Cárdenas Luisa María. Es otra niña que no ha vuelto tampoco. Rivera Sánchez Diego. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Rodríguez Oviedo Gemer. Presente, profe. Rodríguez Norman. Doctor Norman, ¿usted me puede, por favor, ayudar en la pronunciación de su segundo apellido? Alejandro, ahí estaba. No, por eso, Rodríguez. Sí, bueno. Kiazúa. ¿Cómo? ¿Kiazúa? Norman Alejandro Kiazúa, creo que. Kiazúa, Sí. bueno. Sabogal Azarrut. No Sabogal. está, doctor, y no sé cómo. Salgado Roa Paula. Salgado Roa. Ahí está. Ay, esa Volgal la que no asistió, ¿no? Ay, yo le había colocado acá. Bueno, señor. la corregí. Sanabria Bermúdez Hernán. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Sánchez Cardoso Diego. Doctor, muy buenos días. Presente. Buenos días, doctor Diego. Segura Morales Luis Joana. Doctor, buenos días. Presente. Muy buenos días, doctora Joana. Sierra Freddy Rafael. Doctor, buenos días, presente y atento a cualquier Buenos días. directriz, doctor. Muchas gracias. Buenos días, doctor Freddy. Suspe Urquijo Andrea. Profesor, presente. Gracias. Torres Castro Diego Fernando. Torres no está. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, doctores, vamos. Profe, qué pena, no me llamó. ¿Cuál es su apellido, doctor? Hernández Carvajal, John Alexander. Hernández Carvajal John Alexander. Listo, perfecto.
Sí, bueno. Bueno, ya listo. Doctores, de aquí en adelante vamos a trabajar de la siguiente manera en nuestras otras clases. Yo les voy a dar el tema que vamos a tratar en la siguiente clase y lo vamos a investigar y lo vamos a socializar entre todos. Vamos a mirar eso. Para la próxima clase vamos a hablar del interrogatorio y el contrainterrogatorio que se le lleva a cabo al testigo, ¿vale? Entonces, la próxima clase, todos, doctores, mire, son temas muy bonitos. Son temas que si ustedes de pronto no se van a especializar en materia penal, de igual manera, doctores, en materia civil también tienen que llevar a cabo estos interrogatorios. Y son temas espectaculares. Debemos nosotros saber interrogar, saber contrainterrogar, mirar qué son las preguntas superfluas, que eso también mañana vamos a mirar algunas clases de preguntas que no se pueden llevar a cabo porque son repetitivas, porque eso son superfluas, porque tienen otras características, porque inducen toda esta situación. Y de esta manera, pues, hacemos de pronto más seguro el conocimiento. Entonces, las clases, pues, voy a iniciarlas con la participación de ustedes, doctores, que abro la clase, pues, saludándolos y ya muy ordenadamente cada uno de ustedes, pues, me van a intervenir, van a mirar, van a explicar cada una de las investigaciones que hicimos. ¿Y por qué lo hago, doctores? Como un beneficio para que nosotros en la investigación, eso lo digo por experiencia, cuando nosotros investigamos un tema, empezamos a aprender. Y ya cuando el docente nos explica a nosotros algo, ya sabemos de qué nos está hablando el docente. Y eso es beneficioso para ustedes, doctores, porque muchas veces les he dicho, ¿qué tal que yo les esté diciendo mentiras, doctores? Y nosotros, pues como no tenemos ese conocimiento del tema, pues aceptamos esas mentiras. Así como hice esa pregunta número 10 que no me fijé exactamente en la respuesta, sino que coloqué y no me fijé, pues comete uno esos errores, doctores, y en un juicio pues es gravísimo ante el juez. Nosotros podemos cometer errores acá en nuestra clase y cuando ustedes vean el procesal penal, tienen con los profesores que vayan a ver el procesal penal, esos simulacros de audiencia, que es donde se aprende, se pierde el miedo. Yo realizaba muchos simulacros de audiencia, doctores, en esa sala espectacular que tiene la universidad. Y siempre hacía, inclusive en estas materias que no tenían la práctica, yo llevaba 1 o 2 audiencias para que se hicieran. Acá sería fundamental haber hecho alguna práctica, alguna audiencia, sobre todo para el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, que el fiscal me hiciera ese descubrimiento, la defensa me hiciera ese descubrimiento, y dentro de la audiencia me hiciera esa explicación de conducencia, pertinencia, de utilidad. Vamos a mirar y voy a correr a ver si de pronto podemos hacer una audiencia el martes, el martes 7, antes de terminar las clases, y de esa manera es que aprendemos, doctores. Entonces, nuevamente les pido esas excusas, pero de esa manera de consejo, con mucho cariño y aprecio que les hago esa situación, porque me sentiría muy mal que ustedes los vieran en algún ejercicio de su profesión y yo estuviese presente y no pudiesen llevar a cabo una audiencia por esto. Entonces, de verdad, doctores, nos falta un requisito fundamental, que ahora es, bueno, en 5 minutos explicamos eso, que es la inhabilidad, y creo que eso ya lo habíamos hablado, la inhabilidad para poder testificar. Y creo que lo habíamos ya hablado, que en general son inhábiles para testificar a aquellas personas declaradas incapaces absolutas o relativas. Ojo, son inhábiles para rendir testimonio.
De igual manera, en algunos eventos, los menores de edad, hablamos que no podrán rendir testimonio, sin embargo ya se está llevando, y creo que eso lo hablaba, que ya a través de la experiencia y durante algunos procesos donde los menores de edad tienen conocimiento de la comisión de una conducta punible, se pueden llevar, pero reuniendo algunos requisitos fundamentales e importantes para que estos menores puedan rendir ese testimonio, porque si no se les estaría vulnerando esos derechos fundamentales que priman o están por encima de los derechos fundamentales de cualquier otra persona. Por eso es tan importante esa protección de esa dignidad humana de ese menor de edad. Entonces, también son son inhábiles para testimoniar los interdictos por discapacidad mental absoluta. Obvio, lógico, eso hay cosas que son simplemente lógicas, ¿no? Los sordomudos que no se puedan dar a entender, pues obvio y lógico también, ¿no? Un sordomudo que no se pueda dar a entender, pues es simplemente palpable que no puede rendir un testimonio, y si no se da a entender, pues la norma también nos indica, y esto me parece pues una situación tan lógica que no se debería inclusive ni explicar. Quienes en el momento de declarar se encuentren con alguna alteración mental, también. Recuerde que nosotros hablamos de los inimputables, que son aquellas personas que tienen una enfermedad o una situación mental que les permite tener ese conocimiento claro, preciso, conciso, de veracidad del lugar de los hechos, y en ese momento estaba en ese trance. Entonces, que tengan alguna enfermedad mental, ya sea permanente o transitoria, y que se demuestre o se llegue a probar que cuando en la ocurrencia de los hechos estaba pasando por ese momento de enfermedad o de trastorno mental. Entonces, en ese evento también son inhábiles para poder llevar a cabo, o de algún trastorno psicológico grave. De igual manera no serán inhábiles para testimoniar. Estamos hablando de testimonio, aquellas personas que en el momento estén bajo alguna sustancia, aquellas personas que estén, por ejemplo, bajo el alcohol, estén embriagadas, alguna situación o estén pasando por algún momento de consumo de medicamentos, porque recuerden que hay algunos medicamentos, no estoy hablando de drogadicción, algunos medicamentos que le formulan a algunas personas y que también alteran esa situación de los 5 sentidos, alteran esa situación de conocimiento, de percepción, altera los 5 sentidos. Entonces, esos medicamentos también pueden influir para que este testigo se considere inhábil. De igual manera, aquellas personas que han ingerido en ese preciso momento sustancias alucinógenas, ¿cierto? O sustancias que no están siendo permitidas por la ley. Psicoactivas. Eso, gracias, doctora, psicoactivas. Bien, hemos terminado entonces con esas características o presupuestos fundamentales del testimonio, doctores. Espero que haya quedado claro. Ahí les dicté la gran mayoría, leámoslos, miremoslos, y con eso ya vamos teóricamente a desarrollar estas diligencias o estos momentos procesales, llevando claro a la teoría, porque la práctica, doctores, difiere un tanto de la teoría, pero si sabemos nosotros teoría, podemos aplicarla ya en ese momento, porque nos acordamos, porque sabemos, porque podemos eso, y ya la práctica la vamos aprendiendo poco a poco, y esa se da, como digo, pues yendo a los estrados judiciales y asumiendo los diferentes roles que nosotros tengamos. Bien. Profe, disculpa, ¿tienes algún artículo del Código de Procedimiento Penal
para esa inhabilidad? Sí, no recuerdo ahorita, pero ya después, mañana terminando el testimonio y terminando el interrogatorio y contrainterrogatorio, que en eso nos demoramos muy poco tiempo, por ahí 1 hora. En el siguiente vamos a dilucidar y a explicar todos los artículos del Código de Procedimiento Penal que me hablan a mí del testimonio, a partir del artículo que ya hemos leído, 383, creo que va como hasta el 390, ahí me indica. Sin embargo, ahora lo busco y mañana, antes de iniciar la clase, doctora Zulay, le indico cuál es el código. Del Código General del Proceso, el 210. Ah, eso también lo habíamos leído ya, pero el Código de General del Proceso que habla de las inhabilidades para testimoniar. Del Código General del Proceso. El Código General del Proceso, creo que nosotros habíamos leído un artículo que me habla de las excepciones constitucionales, es decir, de sí, señor. ¿cierto? Que Sí, era el 384, 385. Pero mañana aclaro bien esa situación. Gracias, profe. El martes. Nos queda por mirar la práctica del testimonio y acá terminamos de aclarar con la pregunta que me hizo el doctor Jairo, que como les digo, doctores, esas participaciones las agradezco, ¿no? Y mañana, después de hablar del testimonio y contrainterrogatorio, pues vamos a hablar de la práctica del testimonio, cómo se practica el testimonio y que viene a ser ese interrogatorio y contrainterrogatorio, pero que tenemos que mirar algunos artículos del Código General del Proceso y algunos artículos del Código de Procedimiento Penal. Doctores, mañana, estoy hablando de mañana. El lunes es festivo también. Sí, profe. El martes, doctor. El martes, listo, doctores, tienen un tiempo ahí para que vayamos leyendo y vayamos teniendo esos conocimientos. Doctores, me alegró saludarlos, me alegró que hubiesen estado presentes en mi clase. Buen fin de semana, cuídense mucho, por favor. Feliz fin de semana, doctor, que descanse. Doctor, muy buenos días. Doctor, qué pena. Igualmente. Pendiente a cualquier directriz del tema del parcial, doctor, qué pena. Señor. Yo soy el parcial, doctor, pendiente a cualquier directriz que su merced me dé, por favor. Por favor, doctor, me escribe, porque ahorita listo, doctor. A las 10 y hasta la 1, me escribe, por favor, después de listo, la 1. Doctor. Muchas Muchísimas gracias, doctor. Bendiciones, doctor. Adiós.